Diálogo Social, el mejor instrumento para lograr acuerdos, con Roberto Morales, una colaboración del Ciudadano y FES. Hola, un saludo para todas, todos y todes. Estamos en Diálogo Social, el mejor instrumento para lograr acuerdo. Hoy iniciamos el segundo capítulo de nuestro ciclo de 6 capítulos que emitiremos estos meses de enero, febrero y marzo, donde los invitaremos a conversar desde distintos puntos de vista sobre este importante instrumento de conversación, de diálogo, de acuerdos, que se da no solamente en el ámbito laboral, sino que se da en otros ámbitos de la sociedad. Muy importante. Este espacio es un esfuerzo entre el ciudadano y la Fundación Friedrich Ebert, la Fundación FES, que le agradecemos, por cierto, su apoyo en este ciclo de programa. Además, contamos con la auspicio de la Organización Internacional del Trabajo. Nos pueden seguir en Spotify, en el canal Ciudadano del YouTube y en las redes sociales de El Ciudadano, donde les iremos entregando información relevante sobre esta temática, artículos, otros videos, materiales en general que pueden ser de interés para ustedes. Soy Roberto Morales, sean todas y todos bienvenidos. En el capítulo de hoy, el segundo capítulo, estaremos conversando con un importante invitado que viene del mundo de los trabajadores y trabajadoras organizados, don Eric Campo Bonta, que es profesor de Historia de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, ARCI, y además es magíster en Comunicación de la Universidad de Santiago. Actualmente es presidente de la Federación de Sindicatos del Metro, S.A., FESImetro, y secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile, la CUT, y forma parte del Consejo Superior Laboral, tema que es muy importante y que iremos profundizando durante esta conversación. Eric, muchas gracias por compartir con nosotros, por estar acá. Sabemos que tienes hartas actividades antes de salir de vacaciones, así que te agradecemos mucho que te haya dado un tiempo para estar con nosotros. Bueno, gracias Roberto, a ti, a la Fundación Ebert, también al Ciudadano por esta invitación tan importante de dialogar, ¿no?, en torno a cómo hacemos una mejor democracia. Perfecto. Yo quería preguntarte por qué un profesor de historia sigue estudiando comunicaciones. Yo diría que en mi caso tiene que ver con una trayectoria más de biografía personal, porque tengo la impresión que hay un debate todavía quizás no tan público respecto a la vigencia del sindicalismo, y en el tiempo que estudié, que ya se fue hace rato, hace como 6 años hice ese magíster, pensaba que la comunicación era una herramienta fundamental para poder explicarle a la gente, para poder debatir en torno a lo que a mí me parecía en ese minuto que era relevante, que era la vigencia del sindicalismo. Estamos en un contexto de emergencia de nuevos movimientos sociales, con perspectivas muy movimentistas, pero a mí me seguía llamando la atención la transitoriedad de esos movimientos versus un movimiento sindical que a la luz de esos años parecía añejo, pero que yo creía que tenía plena vigencia en el marco institucional del país, en la realidad. Entonces creía que, en ese tiempo pensaba que la comunicación podía ayudar. Algo ayuda y es importante, pero claro, no es todo lo que va a resolver ese problema, o sea, yo diría legítimo debate que hay respecto a la vigencia del sindicalismo como un espacio de mediación democrática, ¿no? Sí. Así es. ¿Cuánto tiempo llevas relacionado con el mundo sindical? Con el mundo sindical de dirigente ya llevo voy a cumplir 14 años, sí. ¿14 años? Sí, 14 años de dirigente. Tengo 44, empecé a los 30. Así que sí, en distintos niveles, el sindicato base del metro, en la federación, que ahora me toca ser presidente, no lo había sido, sí fui en un periodo anterior, y ahora, por cierto, también en este rol que es súper desafiante como el de la Secretaría General de la CUT, que ya estamos hablando de palabras mayores. Así es. Eric, ¿tú tienes hijos?
Sí, tengo 2 hijos, Facundo, 16, y Antonia, de 4 años. Ah, ya. Sí. Estamos empezando ahí De nuevo, sí, todo el ciclo. Y ahora vas a tener que esforzarte con Facundo, ¿no? De dialogar mucho para... Sí, de una edad que requiere harto diálogo. No es fácil en estos tiempos de tanta aparente conexión digital. Sí. Si tuvieras que contarnos en un par de minutos, para quienes nos están escuchando, de la CUT. ¿Qué es la CUT? ¿Qué significa la CUT? Sí. El estado de la CUT, no sé. Si uno se enfrentara a alguien que no conoce nada de sindicalismo, lo primero que hay que decir es que los trabajadores y las trabajadoras son parte importante de la construcción de la historia de Chile del siglo XX, y el desafío es que también lo sea del siglo XXI. No se puede entender el siglo XX, la construcción del Estado-Nación, el fortalecimiento institucional de la democracia en Chile, sin entender el rol de los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo en la creación de leyes sociales. Es coincidente, si lo invito a revisar, cada ley social relevante, como por ejemplo la de la silla, en la propia dirección del trabajo, se da precedido de una gran movilización. Y yo diría entonces luego de eso que la CUT es heredera de esa organización, de la gran FOCH, de la FOCH después, de la CTC, de la CUT, única, y ahora de la CUT unitaria, que casualmente este es el ciclo más largo de duración de una central en Chile. Lo que no dice mucho, pero dice que quizás estamos en un tiempo también de revisión, ¿no? De donde hay que resignificar al actor sindical. Entonces la CUT en concreto es una organización nacional, territorial, porque tiene CUT provinciales, pero también de afiliadas. Entonces hay grandes afiliadas de importantes sectores de la producción, del comercio, del sector público, de la minería, del transporte, afiliada a la CUT. Es una suerte de frente sindical que juega un rol distinto al del sindicato, porque representa a los trabajadores en sus instancias de diálogo y movilización nacional. Eso último que decía, yo escuché cuando recién llegué al mundo sindical, no como dirigente, sino que más bien como asesor y acompañar algunos procesos, que el mundo sindical dialogaba, pero no perdía su espacio en la calle, algo así, ¿no? Estábamos en la calle y dialogábamos. Hay una clave del movimiento sindical, que es que yo siempre digo así, es un partido que se juega con las 2 piernas, ¿no? Yeah. Siempre con la pierna del diálogo y también con el de la movilización. No conozco a ningún dirigente sindical que solo quiera ejercer su labor en el marco de la movilización, y hay algunos que se equivocan y duran muy poco cuando lo ejercen solo en el plano del diálogo, porque en una relación tan asimétrica, la movilización es lo que permite, por supuesto, equilibrar poderes para el diálogo equiparado entre iguales que requiere el diálogo social. Sí. Estás escuchando Diálogo Social, el mejor instrumento para lograr acuerdos, con Roberto Morales, una colaboración del Ciudadano y FES. Ya, vamos a meternos entonces al tema del diálogo social y la relevancia que tú crees que tiene para el mundo sindical de los trabajadores y trabajadoras organizados. Yo siempre trato de decir eso, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras organizados, porque eso constituye el actor social de los trabajadores y trabajadoras. En el capítulo anterior tuvimos al director de la OIT, Fabio Bertrano, y él nos contaba un poco bueno, el pilar o los pilares de la OIT. Uno era el tripartismo y el otro era el diálogo social. Por lo tanto, los trabajadores y trabajadoras son un pilar fundamental del diálogo social, de la OIT también, por cierto. Hoy día, y con tu mirada, ¿cuál es la relevancia del diálogo social para el mundo de los trabajadores y trabajadoras organizados? Yo creo que primero hablar de diálogo social en estos tiempos de crisis es bien relevante. Primero, porque hay relatos y narrativas en la opinión pública que ponen en cuestión el sistema ONU, que ponen en cuestión la Agenda 2030. A uno le puede parecer absurdo, pero esos relatos están principalmente alojados también en vastos sectores populares. Entonces yo creo que hay que partir de que lo que es sabido y lo que es obvio hay que volver a reiterarlo, discutirlo y problematizarlo. Yo creo que una de las cuestiones que evidentemente están en crisis es la adherencia a la democracia como sistema político donde las personas, hombres y mujeres, resolvemos nuestras diferencias y construimos un pacto social, ¿no? Un contrato social, se diría.
Y yo creo que en ese marco el diálogo social se resignifica porque se da en la relación de dos actores que, a pesar de todas las lecturas posmodernas, sigue muy vigente, que son los actores del trabajo y los actores del capital. Y para el capital están los empresarios, y para el trabajo todavía no se crea otra cosa, te puede gustar o no, pero están los sindicatos, ¿sí? Y el diálogo social, por propia definición de la OIT, tiene que tender a ser un diálogo entre iguales. El diálogo social no es solo el hecho de sentarse a una mesa y dialogar, como en el fondo de exponer ideas y ya estamos, ¿no? El diálogo social tiene que ser, primero, para que sea diálogo, tiene que ser efectivo, es decir, tiene que entregar resultados para el cambio, y yo creo que en eso es fundamental para el diálogo efectivo que exista, lo he dicho, cierta equiparidad en la relación de poder. Entonces, como hay una relación de poder desigual por distintas razones históricas, jurídicas, políticas, culturales, entre el capital y el trabajo, también se requiere que instituciones como la OIT, como los gobiernos, incluso la propia contraparte, favorezca el fortalecimiento de la actoría sindical, manteniendo una cuestión que para nosotros es fundamental en el diálogo, que es la autonomía sindical, es decir, que son los sindicatos en su propio marco democrático, con sus propias instancias de participación, quienes definen los contenidos de ese diálogo. Muy bien, estamos en Diálogo Social, un instrumento para lograr acuerdos. Esta es una iniciativa colaborativa entre el Ciudadano y la Fundación Friedrich Ebert. Y recuerden que nos pueden seguir en Spotify, en el canal Ciudadano y en las redes sociales del Ciudadano, donde podrán encontrar materiales, artículos y otros elementos que yo creo que pueden servir para aquellas que quieren poder profundizar en esta importante temática. Tú decías algo que a mí me parece importante, que tiene que ver con esta disparidad en términos de poderes, no hay un equilibrio en términos de poder. Por lo tanto, hay un primer aspecto que a mí me parece interesante, y sobre todo en este mundo tan complejo, pero en nuestro país también tan polarizado, que es reconocerse mutuamente como actores válidos para conversar, ¿no? Ahí ya hay un punto, porque efectivamente a veces vemos que en el discurso sí están los sindicatos, pero en la práctica hay un desconocimiento, no tan explícito, ¿no? Pero hay un desconocimiento del rol que juega el sindicato, el mundo sindical. Sí, hay una cifra bien interesante ahí, porque manejamos varias encuestas, desde las más prestigiosas hasta las menos, pero en general todas entregan niveles de cercano al 30% de confianza en los sindicatos, por sobre todas las instituciones del Estado y una serie que no quiero ser odioso en nombrarlas, pero estamos en la medianía de la tabla, y eso es bien relevante, porque a la gente, cuando se le pregunta, por ejemplo, por la importancia del derecho a huelga, a organizarse, a la solidaridad, esos niveles suben al 60, al 70%. Pero cuando uno mira la realidad, si uno pesca los 5,5 millones de trabajadores que podrían sindicalizarse, no estoy metiendo acá a los desregulados, porque la fuerza de trabajo alcanza cerca de los 9 millones. Estamos recién en una cifra del 21%. Entonces uno podría decir, mira, no estamos mal, ¿no? Estamos por sobre la OCDE. Claro, pero el problema es que tenemos alto nivel de fragmentación. En Chile tenemos una representatividad cercana a 106 personas. ¿Por qué digo esto? Porque para que exista un diálogo social efectivo, tiene que haber una actoría que esté fortalecida. Yo creo que hay que hacer un debate de cómo esto no es solo un problema que no queramos unirnos, también hay un marco jurídico que promovió tener un actor sindical debilitado. Entonces, para tener una relación de iguales con los empresarios que tienen representación nacional, los grandes empresarios estamos hablando, ¿no? La CPC, la SOFOFA. Y para que esa relación sea de iguales con el Estado, también requerimos políticas públicas que fortalezcan a ese actor, para que el diálogo social sea no solo efectivo, sino que sea también central en una relación democrática al interior del país. Yo creo que esto no es un problema de los sindicalistas. Todos tenemos un trabajo. La negociación colectiva es una de las herramientas de distribución de la riqueza más eficaces para mantener cohesión social, y por lo tanto nos parece que esto no es un debate de sindicalistas o de nicho, es un debate de país, del grosor que puede tener un sistema que se precie de democrático.
Estás escuchando Diálogo Social, el mejor instrumento para lograr acuerdos, con Roberto Morales, una colaboración del Ciudadano y FES. Tú nos decías que el 21% de los trabajadores están sindicalizados. Un porcentaje no menor, porque yo me acuerdo que hace unos 10 años, 12 años, los números no pasaban del 16 o el 15, ¿no? Pero recordando que la negociación colectiva, la OIT lo define como el elemento esencial del diálogo social, ¿qué pasa con la gente o los trabajadores, los sindicatos que pueden negociar colectivamente? ¿También representan ese 21% o parece? Hay distintas cifras respecto de ello, de cuántas personas están, pero hoy día antes había más brecha entre los sindicalizados, los afecta un convenio colectivo. Hoy día esa brecha se ha ido reduciendo. Sin embargo, me parece que es relevante lo que tú señalas, porque cuando hablamos de diálogo social, efectivamente estamos hablando de negociación colectiva, y en Chile tenemos una negociación colectiva arraigada solo al espacio de la empresa, que es uno de los elementos por qué entonces tenemos un actor sindical tan debilitado. La aspiración nuestra es poder construir una negociación colectiva por rama que se ocupe de temas nacionales relevantes, no solo para subir salarios, que sí es fundamental, sino que también para discutir, como se hace, por ejemplo, en Alemania. Desde el año 78 en Alemania existen los comités de empresa, que son comités, no lo digo como un espacio símil a la negociación ramal, sino que cuyo objetivo, yo creo que ahí tenemos mucha coincidencia de lo que debiesen ser también, ¿no? Que discuten de producción, discuten de tasas de ganancia, discuten de cómo hacer más eficaces los procesos productivos, y por lo tanto eso también es relevante, porque los trabajadores no solo tenemos que decir algo de manera organizada cuando se trata de salario, tenemos mucho que decir en materia de producción, de crecimiento económico, y yo creo que en ese ámbito me parece que es relevante entonces el diálogo social en espacios locales como la negociación colectiva a nivel de empresa, pero mucho más importante a nivel ramal, y hay experiencia de eso, la negociación colectiva del sector público, algunas negociaciones de facto ramales, el diálogo permanente que hacemos con los empresarios, ¿no? En el Consejo Superior Laboral. Yo creo que tenemos una dinámica, un ejercicio de diálogo que se puede poner a disposición. Comentábamos en el capítulo anterior que hay estudios de la misma OIT donde señalan, y hay algunos mitos en este país, y ese estudio de alguna manera enfrenta esos mitos, aunque es a nivel latinoamericano, internacional, que la negociación colectiva puede, y logran muchas veces, estos dos elementos que tú dices: mejorar las condiciones salariales o mejorar las condiciones laborales en general, y también aumentar la productividad. Eso parece que aquí en Chile nunca es muy público, ¿no? Aquí la productividad siempre es un factor que se le atañe directamente a los trabajadores y trabajadoras. No es un conjunto. La productividad es multisistema, por lo tanto no se le podría simplemente atañer a un sector, ¿no? Claro, lo que pasa es que el debate de productividad es fundamental no solo para hacer lo mismo, o sea, hacer más de lo que se hace en el mismo espacio y tiempo, ¿no? La productividad también tiene que ver, por ejemplo, cómo enfrentamos los desafíos de los profundos cambios productivos que está enfrentando la economía, revolucionarios como es el uso de la inteligencia artificial, la digitalización de los procesos, la automatización. Eso requiere de diálogo, porque de lo contrario es un proceso que, sin ser negativo para la sociedad, se vuelve en contra de los trabajadores, porque la práctica empieza a generarse un cambio productivo sin derecho. Caso emblemático, paradigmático de eso es la economía de apps, ¿no? Claro, es muy eficiente, pero se hace sin derechos. Lo importante es generar esos cambios, pero manteniendo sobre la base los derechos fundamentales de las personas, y en este caso los derechos fundamentales de las y los trabajadores. ¿En cuántos espacios tú recuerdas, espacios de diálogo social de este país, que la CUT participa? Algunos de ellos como para dar a conocer. Tenemos espacios tripartitos de representación, algunos de ellos resolutivos, la mayoría más bien consultivos, como el Comité de Usuarios del Seguro Cesantía, el Comité de Usuarios del Sistema de Pensiones, el Consejo Superior Laboral, la Agencia Chile Valores. Es decir, hay una institucionalidad. Lo que ocurre es que entonces esa institucionalidad tiene que también ser resolutiva en materia de construcción de política pública, no puede ser solo consultiva, porque lo que termina ocurriendo es que si el gobierno es más azul, probablemente tenga más ganas de dialogar que un gobierno que sea más verde. Entonces no podemos dejar el diálogo social, digamos, a la suerte de la tómbola electoral, porque más bien son estos elementos transversales y permanentes que permiten la cohesión social más allá incluso de los ciclos electorales.
Bueno, estamos conversando con Eric Campo, que es profesor de Historia de la Universidad de Artes, Ciencias Sociales y Magíster en Comunicaciones, y lo más importante hoy día es presidente de la Federación de Sindicatos del Metro, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras y parte del Consejo Superior Laboral. Y ahí vamos a conversar de eso. Tú algo señalabas con esta diferencia entre entidades, instituciones resolutivas versus las que son consultivas. ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Efectivamente genera una diferencia importante o simplemente son cosas más bien de ordenamiento jurídico? Yo creo que es relevante todos los espacios de diálogo social institucional que tenemos en el país porque entre otras cosas creo que en el último tiempo hemos tenido problemas yo diría que hay que construir mejores ambientes de confianza entre el empresariado, el gran empresariado, y los y las trabajadoras. Nosotros en eso también hemos sido críticos del rol del gobierno. Creemos que de alguna manera ha dejado de lado el diálogo directo con los trabajadores y ha privilegiado un diálogo con los empresarios, incluso más allá del rol que los empresarios jugaron en el último tiempo en el escenario nacional de la política. Me parece que puede ser que lo resolutivo termine siendo una consecuencia, pero cuando dos actorías, vamos a volver al mismo punto, no tienen niveles de relacionamiento de iguales, evidentemente que se requiere un marco jurídico que empuje, potencie o motive, ¿no?, acuerdos que finalmente se terminen plasmando en políticas públicas. Cuando hablamos de resolutivo no estamos diciendo que queremos que se haga lo que decimos nosotros. Queremos decir, bueno, aquello que acordamos, aquellas coincidencias, queremos que se traduzcan en políticas públicas concretas que le cambien las condiciones de vida a la de los trabajadores. Eso es al final. Estás escuchando Diálogo Social, el mejor instrumento para lograr acuerdos, con Roberto Morales, una colaboración del Ciudadano y FES. A mí me parece que hay datos que es importante contarle a las personas que nos ven y nos escuchan. El tema de los productos, ¿no? De los productos del diálogo social. ¿Para qué nos sentamos a conversar? Bueno, para mejorar las condiciones de distintos tipos. Bueno, en el mundo laboral, para esto, bueno, sabemos que el diálogo social también es aplicado, puede ser aplicado, tiene buenas experiencias en otros ámbitos más bien de la sociedad o en elementos más de relación económica, etcétera. Lo local, hemos ido averiguando harto de cómo efectivamente se aplica a los gobiernos locales. Pero el producto o los productos son muy importantes. El tema de la construcción de políticas públicas, que yo creo que siempre es un tema complicado en este país, controversial, ¿no? Y que tiene que ver con que en las políticas públicas uno siente que son hechas técnicamente muy elaboradas, ¿cierto? De muy buen nivel, pero al momento de ir a la calle, de aplicarse a las personas y a las comunidades, pareciera que no es tan pertinente o no son tan pertinentes como lo que técnicamente son bien hechas o lo que nosotros suponemos. Hay un tema que tiene que ver con cómo construir las políticas públicas. ¿Por qué el diálogo social puede ser un instrumento importante en esa construcción, ¿cierto?, en esa elaboración de políticas públicas? Bueno, yo diría que básicamente porque el diálogo entre las partes que son incluso afectados por aquellas políticas públicas, si ese diálogo está considerado en la implementación, en su diseño, evidentemente esa política pública va a contar con legitimidad. Mira, un ejemplo muy claro de eso. Los cambios, pero no sé si no les llama la atención, pero se han hecho en los últimos años sucesivos cambios a la ley del seguro de cesantía sin ningún conflicto entre trabajadores y empleadores. Por supuesto, a nosotros nos gustaría que se hicieran cambios más profundos, como por ejemplo que el empleador no siga retirando su aporte en la indemnización por año de servicio. Sin embargo, se han hecho cambios que han ido logrando ampliar la base de beneficiarios y también ampliar el rango de lo que la gente termina cobrando cuando cae en situación de cesantía. Bueno, todos esos cambios, la mayoría, son parte de las reflexiones que se hacen en los informes anuales del seguro de cesantía, de su comisión de usuarios, donde participamos de igual a igual trabajadores y empresarios. Entonces, hay una legitimidad en ese instrumento. Evidentemente queremos avanzar más, pero hay una legitimidad de los actores, de sus representantes, pero también de la gente. El seguro de cesantía es bien admirado en Latinoamérica porque es una herramienta que permite cierta tranquilidad para buscar un nuevo empleo.
Yo creo que hay un buen ejemplo. Un buen ejemplo, una buena práctica. De legitimidad. Sí. Bueno, estamos en Diálogo Social, el mejor instrumento para lograr acuerdo. Esta es una iniciativa colaborativa entre el ciudadano y la Fundación Friedrich Ebert, la Fundación FES. Acuérdense que nos pueden seguir en Spotify, en el canal Ciudadano de YouTube y en las distintas redes sociales de El Ciudadano. Un dato que tú colocabas ahí en términos del Consejo de Usuario del Seguro Cesantía, ¿no? Que es un instrumento que el producto es conocido, pero no hemos conocido los elementos que tú nos señalas, que pareciera que pudiendo ser más difundido para reconocer, valorar el diálogo social, no parecen tan difundidos. Cuéntanos un poco qué pasa en ese ámbito en el Consejo Superior Laboral. ¿Cómo se dan esas conversaciones? Mira, el Consejo Superior Laboral es una institucionalidad que se crea para la reforma laboral de Michelle Bachelet, que tiene un uso de baja intensidad, por así decirlo, durante el gobierno de Sebastián Piñera, y que el presidente Gabriel Boric, a través de la ministra Jara, hoy día lo recupera, lo lidera. Es una instancia consultiva donde el gobierno está por ley mandatado a consultar, ¿no?, los distintos leyes o proyectos de ley que envía el Parlamento referido a los temas del trabajo, pero también posibilita y potencia espacios sectoriales de diálogo social. Por ejemplo, hoy día tenemos un consejo consultivo, un subconsejo de la minería. Entonces ahí es muy importante porque la minería genera, por ejemplo, buenas prácticas en materia de seguridad y salud laboral. Entonces ahí hay un buen ejemplo, ¿no?, de diálogo entre los representantes de los sindicatos mineros y los dueños de las minas. Entonces yo creo que el Consejo, si bien tiene un carácter consultivo, potencia y posibilita el encuentro de otros actores locales. Yo creo que en eso seguramente tenemos desafíos de ampliar su base de cobertura en términos de los temas que aborda, los niveles de alcance sobre sus resoluciones, pero me parece que es un espacio bien encaminado, y lo mejor es que es un espacio institucional. No depende del gobierno que llegue que exista este espacio. Yo insisto en eso. Es importante que estos espacios se mantengan y que cobren vida, porque me tengo la impresión que si esto es una práctica que se ramifica, puede ayudar a resolver los problemas de adherencia democrática que estamos enfrentando como sociedad. Estás escuchando Diálogo Social, el mejor instrumento para lograr acuerdos, con Roberto Morales, una colaboración del Ciudadano y FES. Yo hice un estudio el año pasado sobre el tema del diálogo social y me enteré, porque no sabía, seguramente tú lo sabías, porque fuiste un actor protagónico, que la ley o la reforma que se dio en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, como tú bien señalabas, no incorporaba originalmente el Consejo Superior Laboral. Y la incorporación en esta instancia más institucional fue en gran medida por el empuje, ¿no?, que dieron los trabajadores organizados, la CUT, seguramente otras organizaciones, para que esto se incorporara. Alguien hacía ahí el análisis, ¿no?, posterior, que decía que el Consejo también había nacido con ciertas falencias porque no fue pensado en el diseño original, ¿no? ¿Cómo ves tú primero, el trabajo que tuvieron que hacer ustedes para empujar y es verdad, hay algunas falencias, hay cosas que tú fortalecerías en el Consejo? Bueno, lo primero es que yo creo que está bien demonizada la reforma laboral de Bachelet. Es una reforma, yo lo primero que quiero destacar ahí, porque es una reforma que inicia haciendo un parangón en un número 100 y termina recortada, llegando a un 2, a un 3 en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, yo creo que los sindicalistas, las sindicalistas van muy reconociendo con el tiempo la inspiración que tenía Michelle Bachelet respecto de el fortalecimiento necesario del sindicalismo, porque ella entiende, creo yo, que eso es fundamental para la convivencia democrática. Y efectivamente, en ese camino, en un trabajo prelegislativo, la propuesta del Consejo Superior Laboral surge como una propuesta de la CUT, de los tiempos donde la presidenta era Bárbara Figueroa. Y nos parece que fue relevante porque queda coja porque fue tijereteada la reforma laboral, sobre todo en el ámbito de la titularidad sindical. El diálogo requiere titularidad. ¿Qué significa esto? Alguien tiene que representar a los trabajadores, no se pueden autorrepresentar, y esa representación incluso tiene estándares internacionales que ayudan a definirla. La propia OIT ayuda a definir
cómo se puede concretar o expresar una titularidad sindical en el país. Y creo que, claro, queda coja porque este Consejo Superior Laboral podría ser en el fondo, en la práctica, un gran espacio de negociación ramal nacional, donde nos pongamos de acuerdo en grandes políticas laborales junto al actor que en este caso tiene la iniciativa legislativa como es el Ejecutivo, ¿no? Entonces, creo yo que ahí tenemos un desafío de futuro. Algo se intentó resolver en la primera propuesta constitucional, la segunda más bien la hacía el quite, pero yo creo que es de parte de los debates fundamentales, yo insisto en esto, el debate del trabajo, el debate del sindicalismo, el debate del diálogo social, no es un debate de nichos, no busca dejar tranquilo a un sector, a un fragmento. El problema del trabajo es fundamental porque es el trabajo quien permita no solo socializarte en la convivencia democrática, sino que también el trabajo te da pisos mínimos de dignidad de vida, ¿no? Es lo que te permite desarrollarte, desplegar todas tus capacidades. Sí, en las cosas que, en el estudio que yo hice y que uno detecta, es algo bueno, eso es lo que tú decías, estos consejos sectoriales, ¿no? Pero algo que parece como desafío, por lo mismo que tú señalas, que son el diálogo, el Consejo Superior Laboral, más allá de las limitaciones institucionales que puede tener, legislativas o legales, pues es un buen espacio. Pero están centrados en Santiago. No hay participación, o no sé si participación, pero no hay instancias que más o menos hagan lo mismo en regiones, y sabemos que la diferencia en regiones en nuestro país por la extensión, por las características, son bastante particulares en algunos casos y necesitan un acercamiento distinto. Bueno, la descentralización de alguna manera está tomando eso. ¿Tú crees que efectivamente es un desafío, una buena medida hacer algo más regional o se dispersaría un poco el tema? Yo creo en la descentralización de estas instancias, creo que evidentemente tiene que tener una coherencia nacional, pero abordando las particularidades, los problemas del trabajo en las zonas extremas no son lo mismo, ¿no? El impacto que ha tenido la migración en el norte, las potencialidades productivas que tienen algunas regiones requieren mayor diálogo. Ahora bien, creo que ese diálogo tiene que ser también con los empresarios y también, por supuesto, con el gobierno, lo que está pasando hoy día con Paipote, lo que está pasando con cierres de algunas fundiciones que tienen impactos positivos desde el punto de vista medioambiental, pero también impactos negativos desde el punto de vista sociolaboral, ¿no? Socioeconómico. Yo creo que ahí esos procesos se pueden enfrentar de mejor manera con diálogos regionales, y lo interesante, y yo creo que eso no se valora, es que tenemos capacidad instalada, dicen ahora los ciúticos, capacidad instalada la CUT, porque tiene estructuras regionales, más de 47 estructuras regionales, y la CPC lo mismo, también tiene expresión regional. Por lo tanto, yo creo que ese es un paso adelante que debemos dar, junto con, por supuesto, también la incorporación de manera más activa de las compañeras y de las mujeres representantes de el empresariado, las compañeras dirigentes sindicales, la incorporación de jóvenes. Yo creo que hay un problema del trabajo que ha ido cambiando ha ido cambiando su concepción, el modo de entender su función social, y hay un imaginario, una subjetividad de la juventud respecto al trabajo que también creo que hay que debatirla en una mesa tan importante como puede ser un diálogo social de carácter regional. Estás escuchando Diálogo Social, el mejor instrumento para lograr acuerdos, con Roberto Morales, una colaboración del Ciudadano y FES. Y ese es un dato muy interesante del punto de vista de la incorporación de los jóvenes, ¿no? En estos días vemos que parece que ser joven y tomar decisiones o estar en unos cargos de relevancia y toma de decisiones no siempre es bien recibida por los adultos, ¿no? Yo siempre tengo la teoría de que este país, el adultocentrismo es bien vergonzoso. ¿Cómo ves efectivamente ese punto? ¿Cómo logramos que mayor cantidad de jóvenes se incorporen al mundo sindical? En el fondo, ¿cómo logramos que estos jóvenes asuman la representación de sus compañeros? Sí. Bueno, yo como un ex joven debo decir que no, yo creo que lo primero es que tenemos que reconocer cómo se están relacionando los jóvenes con el trabajo, qué están entendiendo por trabajo. Yo creo que esto lo dice un filósofo surcoreano, no voy a nombrarlo porque
pero que hay, los jóvenes también tienen incorporado sistemas de disciplinamiento laboral mucho más sofisticados, los famosos dispositivos de autoexplotación, esto de creer que yo tengo libertad para trabajar, entonces duermo en el día y trabajo en la noche, en el computador, de manera online, no tengo tiempos libres. O sea, yo creo que hay una concepción del trabajo que también habla de algo así como yo diría como legitimar la precarización. Y en ese camino también creo que hay formas de organizarse que muchas veces no coinciden con las lógicas del sindicalismo. Yo creo que hay que generar una unidad, un encuentro entre un sindicalismo que es necesario, pero que también tiene que cambiar sus formas, sus símbolos, sus espacios de expresión para poder incorporar jóvenes. Yo creo que de todas maneras, yo creo que hay expresiones, sobre todo en la salud, hay muchos jóvenes que se están organizando, la Confusam. O sea, tenemos experiencias que podemos, digamos, extenderlas a nivel nacional. Muy bien, estamos en Diálogo Social, el mejor instrumento para lograr acuerdos, que es una iniciativa colaborativa entre el ciudadano y la Fundación Friedrich Ebert, y que tiene el patrocinio de la Organización Internacional del Trabajo. Recuerden que nos pueden seguir en Spotify, en el canal Ciudadano de YouTube y en las redes sociales del Ciudadano. Muy bien, como para ir redondeando un poco, Eric, entendemos entonces que el diálogo social ha sido, pero necesitamos fortalecerlo para que sea un instrumento de lograr acuerdos. Tú al principio dijiste algo que es muy importante, que yo siempre que me preguntan sobre el diálogo social digo, en realidad si uno lo mira un poco más de arriba, ¿no? Un poco más la sociedad, en definitiva es un instrumento para mejorar o fortalecer la democracia, ¿no? Es como decir, bueno, en una democracia tan representativa como la nuestra, a lo menos espacios donde la democracia representativa aparezca un poco, ¿no? Y en ese sentido, me parece, bueno, que el mundo del trabajador organizado reconoce, valora el diálogo social con todas las deficiencias y desafíos que puede tener, pero participa y hace sus aportes en ese ámbito. El director de la OIT nos decía también que había una derivación, por así decirlo, saliéndose un poco del tripartismo, en lo que él llamaba el diálogo social plus, es decir, incorporar a otros actores, ¿no? Me acordaba de los consejos usuarios de la AET en regiones, claro. ¿Cómo ves tú este diálogo social un poco más amplio? Claro, yo en realidad creo que hay que pensar más qué significa eso, porque no se puede ampliar una casa cuando la casa que hay con suerte acoge a los que viven adentro. Yo creo la titularidad sindical, yo creo que los problemas de los trabajadores y las trabajadoras en sus múltiples dimensiones, seguridad laboral, exclusión de género, de raza, deben darle a los sindicatos, en el mundo sindical. Ahora, distinto es que el diálogo social como una práctica que tiene una experiencia, una historia, un ejercicio, se pueda ampliar a otros problemas sociales donde podamos incorporar otras actorías, como se dice ahora, del movimiento social. Sin embargo, me parece que en el plano del trabajo es claro que las actorías están definidas incluso por la propia OIT. Yo en eso soy un poco más crítico porque yo creo que eso tiene que ver con un debate de cómo la institucionalidad busca intervenir de alguna manera sus imaginarios de movimiento social y los quiere implementar en sus contrapartes. Yo creo que eso es peligroso porque atenta también contra cierta autonomía. Entiendo que no es a lo que se refiere Fabio, pero creo que es lo que hay que tener cuidado. Sí, o sea, hay ámbitos que son del tripartismo o del bipartismo y hay ámbitos que son más societales, que efectivamente el diálogo aparece más bien como un instrumento, ¿no? Una herramienta para poder avanzar en eso. Yo te ponía el ejemplo de los gobiernos locales, donde efectivamente hay buenas experiencias de avanzar. Mira, nuestros amigos y amigas de la Fundación FES, y ahí vamos terminando, nos entregan una pregunta en cada uno de los capítulos. En este caso, nos plantean, con tu experiencia desde el mundo de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, ¿cómo ves tú que sería posible fortalecer el diálogo social en nuestro país? Yo creo que lo fundamental es devolverle el poder a la y los trabajadores que perdieron durante la implementación del plan laboral. Hay muy baja, no solo
si bien hay una cifra de sindicalización respetable, lo cierto es que esos sindicatos tienen bajo nivel de incidencia local. Por lo tanto, yo creo que es posible resolver, mejorar las condiciones de producción en el espacio de la empresa a través de la participación de los actores. Eso, por supuesto, requiere esfuerzo institucional, requiere ceder de las contrapartes, pero al final del día no tengo duda que el producto, el resultado, va a ser mucho mejor que los problemas que enfrentamos. Me parece que hay que fortalecer el sindicalismo al nivel de empresa, pero por sobre todo a nivel supraempresa, a nivel ramal. Yo creo que tenemos varios desafíos. Los sindicatos tenemos también el desafío de educarnos a los dirigentes sindicales, a las dirigentes sindicales, en la importancia del diálogo, y la movilización para conseguir mejoras concretas en la vida de las personas, que finalmente para lo que trabajamos. Muy bien. Conversando con Eric Campos, él es presidente de la Federación de Sindicatos del Metro, FESImetro, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadores, y forma parte del Consejo Superior Laboral, que ya conversamos de ese tema, que es muy interesante y que seguramente vamos a seguir conversando con algunos de los invitados e invitadas que tenemos. Les recordamos entonces que el primer capítulo ya está en YouTube, en el canal Ciudadano, y ya está en Spotify, así que ahí nos pueden seguir, entregar sus comentarios, temas que quieran o miradas que quieran que se incorporen en esta conversación. Gracias, Eric. Ya entendemos que el diálogo es relevante, pero también no solamente por dialogar, por conversar, sino que es relevante por los productos que puede entregar, y que ya tú nos dabas algunos ejemplos de eso. Nos encontramos en el próximo capítulo. Un saludo para todas, para todos y para todos, y muchas gracias por acompañarlos en Diálogo Social, el mejor instrumento para lograr acuerdos. Soy Roberto Morales y nos encontramos próximamente. Diálogo Social, el mejor instrumento para lograr acuerdos, con Roberto Morales, una colaboración del Ciudadano y FES.